han ido desapareciendo los mejores programas sobre cine, y ello no obedece al deseo de globalizar el conocimiento precisamente. Quizá estaban ya insinuándonos demasiadas llaves y accesos, y por eso las mejores plumas pasaron de escribir sobre cine a hacerlo para la prensa rosa o a visitar las oficinas del paro directamente. Esta exageración no es así, pero también es así. Hace mucho tiempo que el cine dejó de ser visto como un entretenimiento y comenzó a verse como diseño social. Y los primeros en hacerle el trasvase fueron aquellos que, gusten más o menos, agradables o desagradables, lejos de subestimarlo, explotaron sus recursos a como diera lugar. Quien subestimó el cine fuimos quizá usted y yo, que nos parecía un divertimento. Un divertimento es nuestra vida, y no para nosotros. El cine es hoy la vida, la sociedad, el lenguaje. Da igual que nos dé miedo pensarlo, es un hecho. Sin embargo, nos es imposible pensar en el cine con antipatía. El cine se ha enmarañado en nuestra psique hasta tal punto que es capaz de crear recuerdos falsos. La proyección es pura creación, recreación de todo. Historia, religión, ciencia, todo puede ser replanteado o todo puede replantearlo y proyectarlo hacia nosotros. Y en la medida que no podíamos influir en él como él en nosotros, quedamos desprotegidos de la luz enloquecida de su rostro. Así fuimos carne de cañón de luz durante un siglo, y en un decenio los que desde siempre bregaron con él nos indujeron todo lo que quisieron. Durante esa propaganda se nos aleccionó al antojo. Yo visitaba la biblioteca y veía libros sobre cine, muy atrayentes algunos, pero parecían estar ahí desde el invento de los Lumière. Hasta mi mayoría de edad no sabía quién podía escribir sobre cine. Yo creía que solo podían hacerlo los eruditos, los científicos o gente muy poco común. Entonces vi aparecer en las librerías el volumen del primer escritor vivo que me constaba que había escrito sobre cine. No recuerdo el nombre del tipo, pero sí su aspecto, porque le seguí en alguna entrevista en televisión. Sus sienes verdeadas, descubiertas sin patillas, me pusieron rápidamente al tanto de que el tipo era, a mi parecer, bastante oscuro. Utilizaba mucho la palabra fariseo y no escatimaba en alusiones que dañaban algo mis convicciones morales. Por si fuera poco, con todo su repertorio de frases de Nietzsche y su lapidación verbal de todo lo que yo entendía como bueno, incluido ideas románticas del amor, no faltaban las groupies literarias que lo agasajaban, alguna incluso guapa. El tipo, ya de más de 40 años, había aprendido en algún momento que hay psicologías o patologías femeninas que precisan temer para amar. Aquello no me confundió tanto como podría haberlo hecho a esa edad, y vi que todo en él era asequible y abatible, pese a que insistía en impresionar a fuerza de arrogancia y un innegable deje nazi. Lo que expresaba, muy por encima de lo que yo manejaba en aquel entonces, no dejaba de producirme lástima, y supe que algún día podría echar abajo sus certezas de profesor venido arriba. Con ese personaje y su libro, que compré con mucha ilusión después de todo y que, como supuse, nada en su contenido superó el gancho de su título, un enunciado aludiendo a otros autores que ni supo ni quiso resolver, aprendí que se podía escribir de cine desde fuera del cine y sin ser una eminencia. Por eso al fin creo que podré pedirle cuentas a la gran pantalla y hablarle cara a cara a este Dios que ha moldeado tantas cosas. A ver si hallo más cosas de él en mí que de mí en él. Cinefilias, de Pedro Amador Gallardo. Ahora que todos los cuentos parecen el cuento de nunca empezar. Joaquín Sabina. Mr. Holmes, la concatenación amable.
Es de esas películas de las que no esperas mucho y que te ganan para siempre aprovechándose del factor sorpresa y del descuido, fruto del descreimiento crítico del espectador entrenado, o a veces incluso gnóstico del séptimo arte actual. Ian McKellen es un Sherlock Holmes de 94 años que no debería olvidarse. La juventud del famoso detective, producida por Spielberg con su mega promoción, supongo sin querer forzar la memoria, y ante un público expectante, fracasó hace ya unas décadas pasando por las salas con más pena que gloria, merecidamente, por supuesto, si aceptamos la experimentada soberanía del respetable. Juventud y vejez han quedado pues como un contraste de talento cinematográfico en que la senectud sale claramente ganando. El esfuerzo y la disciplina diaria de Holmes para mantener e incluso fomentar su propia lucidez es el primer obsequio del film al hombre y la mujer cultos. La fotografía resulta notable. Los diálogos son tan brillantes como la historia que les enmarca Mitch Cullen, magistral para mi gusto. Una historia que desciende con la suavidad y delicadeza de una gasa cayendo sobre desnudos. Imagen que invento ahora aportándole quizá un erotismo ausente, tal vez el único error de la cinta. Acoplando lo humano en algo suprahumano, elevado hasta el éxtasis de la final comprensión de la vida cotidiana, atómica y cosmogónica. Una siempre digna Laura Linney es el ama de llaves del hogar del viejo Holmes y tiene un hijo, Milo Parker, que el detective instruirá en todo conocimiento posible. Pero es en Holmes en quien recae, por supuesto, el peso de la historia y deberá llegar a entender en qué falló su vida y por qué no fue feliz al mismo tiempo que se encargará de proteger y testamentar a su entorno ecosistémico un mundo mejor. Para ello se dedicará a la apicultura y volverá al momento de su pasado donde encontró el amor. La historia de su amor es efímera, como todo lo exquisito desde la necedad, y el encuentro minimalista transcurre como el discurrir de dos almas excepcionales, atrapadas en entretenimientos que han convertido en hábitos y por último en vidas a tiempo completo. El cruce de caminos y cómo llega Holmes a entenderlo resulta emocionante y didáctico a partes iguales. Frases como "no puedo resolverlo todo" en boca del anciano Holmes al borde del Parkinson hacen que el papel de McKellen quede a la altura y puede que hasta supere al de Dioses y monstruos. Luego me quedo con la manera de lamentarse por el amor perdido. Pese a ser la mente más analítica de la historia de la ficción desde que fue concebido por Conan Doyle, es capaz de llamar al amor por su nombre y reconocer el error que fue dejarlo ir. Pero esto es lo mejor de la película, comprendiendo y lo hace a la vez que el espectador, que nunca estuvo preparado para encontrar dicho amor porque no advirtió nunca la posibilidad de hallar en otro su misma agudeza, ni más ni menos que por la brega y la fatiga que comportaba. Para todos los que entiendan que el tiempo es lo valioso y lo rico, extraerán esta cápsula de humanidad de 1 hora 44 minutos para incorporarla a la eternidad de los grandes momentos del cine. Steve Jobs, la búsqueda de la perfección. Uno está ya lo suficientemente talludito para no cometer el error de juzgar una obra sobre la base de las creencias de los autores o protagonistas. Hay obras ateas con mejores principios que obras más o menos creyentes. La fe no guarda relación con los valores que se transmiten o pueden interpretarse en muchos casos artísticos. Tampoco nos aqueja esa tara de Homer Simpson que decía aquello de «si fue tan listo, ¿por qué se murió?». Pero excluyendo la broma, sí contemplamos en el film cierta sobrecarga en los diálogos desde el mismo comienzo de la cinta. La tecniquería de cuestiones algorítmicas en la sucesión de hardwares y softwares con sus dimes y diretes no tiene para un servidor el menor interés.
si bien admitimos que a cierto friquismo pueda interesarle. Esas conversaciones prolongadas en la película echan para atrás a la hora de seguir la trama. No es el caso de la vida del personaje que se refleja. Aunque un servidor visionó el legado testimonial de Jobs en la universidad que le hizo honoris causa al final de su vida, Steve Jobs, y no se enteró de mucho ajuste con el homenaje fílmico, ciertamente el caso ficticio goza de ricos matices y detalles que pueden llegar a emocionar tanto como el testimonio real. Uno de esos detalles dignos de reparar es cómo Jobs declara, para responder al personaje de Seth Rogen, que unos tocan instrumentos en la orquesta, yo toco a la orquesta. La filosa pregunta había sido, si tú no diseñas apenas nada, ¿por qué oigo 10 veces al día que Steve Jobs es un genio? La citada respuesta de Jobs complace mucho al mecanismo social, la de unos tocan instrumentos en la orquesta, yo toco la orquesta. Sin embargo, la citada respuesta de Jobs complace mucho al mecanismo social, ya que muestra que la dedicación y el esfuerzo es tan importante para conocer el éxito como los dones innatos. Sin embargo, esa manta corta también deja al descubierto que con el medrar vendrían también empaquetadas la usurpación y la impostura. Se intenta incidir en lo primero, no obstante, en el triunfo a cualquier precio, ameritador de por sí. A la sociedad, como a Jobs, lo que le importa es no lo que cada uno haga, sino lo que logre. Implícito viene logro como intencionado eufemismo de producir, que desencanta esa retórica superacionista. Macerada ya la biografía, se pretende una guinda repostera que comporte una credulidad doméstica en el espectador, la aceptación de la idea de que toda la vitalidad de Jobs se orientó a sustituir o paliar la ausencia paterna que sufrieron tanto él como su hija por la propia falibilidad fastidiosa de la condición humana. Esa sería la razón de inventar computadoras y sistemas binarios, buscar legar la perfección a las posteridades. Demasiado bonito para ser verdad, y una forma de escurrir el bulto como otra cualquiera. Sin embargo, que casi despreciara a sus escuálidos límites físico-humanos y pretendiera una corriente de conciencias liberadas, sí puede admitirse muy bien como real. Lo que ponemos en duda son las razones y motivaciones para sus realizaciones. No ayuda en la creencia de un Jobs consagrado al prójimo que el homenaje cinematográfico transcurra entre bastidores. En la vergüenza y hastío de su habitáculo terreno corporal sí se muestra que hubo cierta dosis de percepción o palpe ciego de divinidad. Eso le hizo comulgar con su propia muerte y reveló la naturaleza de sus orientaciones, que le volcaron a ella anímicamente. Por último, constatamos la consolidación de Fassbender como excelente actor, confirmando lo apuntado en la ya no tan enigmática Prometheus y en otras muchas en pocos años. Y coincidimos en calificar esta obra de Danny Boyle como una de las que más desentonan con su magnífica trayectoria como director. Dejamos en el aire el merecimiento de Kate Winslet al Globo de Oro a la mejor actriz de reparto porque no nos llega gran cosa de su caracterización de mujer polaca más allá del cliché de mujer fría e intelectual de la Europa del Este. Ave César, otra alegría de los Coen. Desde Fargo, los Coen no han dado más que alegrías al cine, y esta cinta es una de las mayores. Más realista de lo que pueda parecer, baja del pedestal al oficio de actor y su comitiva empresarial y los coloca justo a donde pertenecen. Son hombres y mujeres de carne y hueso con el mismo hueco en las cabezas que tenga la época en que vivan. Todos se rinden a su tiempo, un tiempo de credos estrafalarios y teologías no mejor armadas. Todos hablan de lo que no saben, y los intelectuales del cine, mal pagados y mal consagrados, son capaces de dejarlo todo para un comunismo de disparates. Notable Clooney, que se involucra antes de darse cuenta entre los aventureros comunistas mal asalariados y sin ser especialmente inteligente es capaz de chantajearle al mismo tiempo que estos le secuestran de una manera fingida y estúpida. Quizá el mejor papel lo realice Brolin,
patético y honrado a la manera del autoengaño de la época. La película muestra con mucha habilidad cómo existen los teóricos y los que saben hacer las cosas, pero no hombres en aquel tiempo que dominen uno y otro arte. Al final, el más paleto demuestra ser el más listo entre la estupidez propia de su tiempo por su capacidad de realizar, obrar y decidir una conducta, algo que al resto le cuesta a Dios y ayuda para además acabar dándolo todo por nada, por dejar subido al submarino ruso al espía de musical que encarna a Tatum y pagando vicios ajenos. Anecdóticos, Fiennes, Swinton y McDormand, había ganas de volver a verla, redondean una estupenda comedia en que se revela el mundo tras el artificio cinematográfico, un mundo de precariedad mental donde nadie es capaz de mostrar lo que es siquiera. Los Coen encuentran la manera de plasmar un mundo de tensiones en clave de comedia y mucho más. Relatar que ese mundo nunca hubiera existido con la sinceridad de los que lo hicieron posible, porque en realidad nadie entendía nada y por eso fingían a toda costa convicciones y captaban a más y más desdichados necesitados de verdad, cuya máxima expresión y conmoción era un Mesías romanizado. Somos lo que hay, satanismo extremo. Precuela de la que luego sería película gringa, We Are What We Are, de Gene Mickley, más comercial que esta porque no es tan cruda, esta película mexicana deja claro varias cosas. Para empezar, deja a México aún más mal parado para la opinión pública de lo que ya está. Por lo tanto, los cineastas involucrados en el film de Jorge Michel Grau no se ven muy interesados en la felicidad de sus compatriotas. Y más allá de eso, veremos que se enfrentan al mismísimo ideal de familia humana. En la peli yankee el satanismo demostrado es aún mayor porque se asocia a la fiesta bíblica de Pesach. La familia debe comer carne humana cada fiesta del Cordero, que es Pesach indirectamente. De esta manera vemos dónde va a parar toda esa rebelión abierta que piensa que Yod-Heh-Vav-Heh era un dios sanguinario que se aplacaba solo con la muerte de los animalitos. La familia caníbal es el intento de representación de la familia humana, y el ritual de los asesinatos y el canibalismo es la supuesta ofrenda demandada por el dios bíblico. Satanismo extremo. Es muy interesante porque se ve hasta qué punto se ha separado todo este macromovimiento, muchas veces satánico, nueva era, de los valores humanos aprendidos de Yod-Heh-Vav-Heh y se dibuja un odio contra él y lo suyo que se puede calificar perfectamente como inhumano. En esto supera al expresionismo alemán. Por cierto, que si se preguntan a las tribus caníbales, se encontrarían con el hecho de que les dirían que los que les enseñaron a comerse unos a otros son los mismos vigilantes que están instruyendo para estos filmes. Ni siquiera puede hablarse de contravalores, es pataleo desde el azufre, y tocará sufrirlo con paciencia y acopio de lástima como hemos hecho cada vez que oímos un «y esto es lo que hay» sin propiedad. Her, ¿de qué nos enamoramos? Vi esta película hace como cosa de un año y curiosamente no recuerdo las intervenciones del resto del elenco de actores aparte de un muy inspirado Joaquín Phoenix. No recordar a Scarlett Johansson es de difícil perdón, pero bueno. La cinta me parece una propuesta filosófica enormemente acertada. Spike Jonze, del que reconozco saber bastante poco, es capaz de presentar la verdadera naturaleza de lo que nos hace enamorarnos de una persona. Y mejor que eso de lo que nos enamoramos es el más íntimo prójimo, la más íntima persona. Hay que destacar el colorido de la cinta, curiosamente orientalista, casi propio de Bollywood. Lo que en realidad buscaríamos en la relación de pareja sería encontrar otro yo, un yo que nos complemente de alguna manera con rasgos diferenciados de nuestro propio yo. Buscamos algo mucho más complejo y a la vez sencillo que sacar provecho físico, mental o económico. Lo que nos hace besar la microbiótica de una boca ajena y compartir nuestros fluidos corporales es mucho más sutil, a decir verdad. Responde a energías sutiles, a químicas y evanescencias surgidas en instantes, en palabras, en conversaciones gloriosas de un momento. Y lo más impactante es que le ocurre lo mismo a la revista o la revista, que al materialista, que al que odia el romanticismo, que al gótico, que al satanista, que al pragmático,
que al frío, que a la frígida, que al beato, que al sadomasoquista, que a los que presumen de comer ganado sexual. Todos se enamoran o nos enamoramos de detalles incorpóreos. No debería haber nada sórdido en la atracción sexual bien manejada a la verdad de las cosas y mirando con acierto. Incluso en la búsqueda de un macho alfa hay un afanoso intento buscando aptitudes en otro yo. Lo mismo sucede buscando una secretaria tetona. El solo hecho de pensar en la facilidad de la conquista ya es muestra de que en realidad se piensa en ella como privación de dolor y trabajo. Es un enfoque muy diferente del de Freud, como pueden acabar comprobando en la cinta. El amor, por más que nos hayamos empeñado, nunca es una rebaja ni ha rebajado nunca a nadie. Compartir un cuerpo penetrándolo o simplemente tocándolo es crear un espíritu, y aún en el furor el odio cede al tacto, el tacto a la caricia, y la caricia puede encaminar de nuevo al amor. Nadie ha sido capaz de excluir el resto de un cuerpo humano para penetrar unas nalgas o calzarse un buen pene, sencillamente porque un cuerpo es una suma sagrada de elementos extraños formados como un todo vivo. Los hombres que miraban fijamente a las cabras. El ejército de los superguerreros. Uno de los mejores disparates jamás filmados para mí. Y su comicidad parte del hecho de haber sido un tema serio y real, una inquietud legítima en su tiempo de las Fuerzas Armadas norteamericanas. El control mental, destinado luego a la población, fue en ese momento recién posterior a Vietnam un deseo sincero de paliar la problemática de la objeción de la conciencia moral con una nueva forma de dominación, mucho más efectiva y apenas criminal, que sometería a las naciones a un mejor mundo conseguido por los guerreros monje. El ilustrativo momento en que el vietnamita cruza ante la línea de fuego yanqui apostada en suelo perfectamente numerosa y nadie es capaz de disparar a dar, supone un antes y un después en la vida del personaje que interpreta Jeff Bridges. Ahí se da cuenta que nadie quiere matar a nadie y que el futuro de la guerra no pasa por el fuego cruzado, sino por la mente. El momento a cámara lenta es memorable, cada vez que lo he visto me he reído más. Bridges, que ordena el fuego a discreción, se encoge de hombros a cámara lenta buscando una explicación a la insólita escapada del vietnamita, que para postre le hiere. Desde ese momento surge la cruzada del control mental y se desarrolla precisamente en la era de las drogas y el amor libre, quizá la época más desinhibida y donde más se buscó la huida de la realidad a través de los estados alterados de conciencia, proporcionados por drogas como el peyote. Es seguro que esa nueva forma de combatir se quiso implementar y las mentes que se quedaron en el limbo en aquella búsqueda del control mental, experimentando con drogas, chamanismo, parapsicología y todo lo que se viniera a la mano, tuvieron que ser muchísimas. Spacey, McGregor y Clooney están excelsos. Bridges, que ya se vio en una muy parecida a esta con el gran Lebowski, es experto en estas lides de perdedores pasados de rosca, pero que llegan al corazón. Se ha dicho de esta peli que es Coen sin los Coen, y ciertamente podría haber sido una de sus historias. Pero creo que el espectador no puede lamentarse de que haya sido el desconocido Grant Heslop el director. Impagables momentos de risa para los amantes de la buena comedia. La chispa de la vida. Morir matando a la hidra. Magistralmente concebida y acertadamente desarrollada, se dice que esta cinta es una de las más duras de la historia del cine español. El alcohol también escuece en las heridas, pero luego es un alto beneficio. Con la cinta sucede así. No debiera dejar de crecer desde que nos la trajo en 2012 Alex de la Iglesia, director español con el que seguramente más haya disfrutado. Un José Mota que sorprendió al mundo hace del protagonista del eslogan posiblemente más exitoso de la marca Coca-Cola, que Alex de la Iglesia convierte con maestría en una de las cabezas visibles de una hidra a la que el protagonista se verá obligado a enfrentarse, una vez pasado el éxito de su acierto iluminado con el encabezado mítico y caído en la franja de una obra de cabeza sobre una barra de hierro. Las metáforas utilizadas son de una calidad de intelecto muy agudo e intuitivo. Todo estaba ahí en esa España para ser servido.
la Coca-Cola como la expresión salvaje del capitalismo, la zanja como una corrupción especuladora interminable, y la barra de hierro en la nuca como algo metálico satelital apuntado ya en Matrix, que representa una sociedad mediatizada e inicuamente interferente a falta de mayor concreción. El final de Cuento de Hadas creo entender que responde más a un deseo del director de un mundo mejor que a una credulidad en los valores de aquella sociedad corrupta, de la que la familia cubierta por una digna Salma Hayek tampoco sabía ser un último bastión en contra del discurso final de este magnífico director español, pero como digo, creo que sacrifica poder ser visto como candoroso en aras de servir de fábula inspiradora a la posteridad. De la Iglesia se lanza contra una hidra que no entiende con lo que tiene y puede manejar. Y en eso se hace heredero de los mejores atributos del Quijote español. Solamente por tener los bemoles de lanzarse en contra de tantas cosas, entidades e intereses, la cinta merece figurar entre las grandes joyas de la historia del cine más fielmente español. Con el fin de la chispa de la vida pudo morir por falta de combustión el infierno en la tierra y nacer una alegría de la satisfacción. Giro al infierno, carretera, manta y mucha bala perdida. Para mí, la mejor road movie jamás rodada. En esta cinta convergen varios elementos en estado de gracia. Uno es Oliver Stone, el quejumbroso director norteamericano encuentra una historia a su medida para volver a disolver en la nada el sueño americano. Lo supo hacer en Platón al inicio de su carrera y lo vuelve a hacer aquí, quizás sin tanto bombo y platillo, pero yo diría que con una autoridad casi incontestable. El segundo elemento es Nick Nolte, que durante aquellos años parecía nacido para papeles de desquiciado hijo de puta. Admirable su desempeño, de Nick Nolte. Sean Penn fue otro de los factores, fue su mejor tiempo como actor y está inconmensurable dando vida al sufriente perdedor, tramador de oportunidades que acaban cavando su propia tumba. Y por último, pero no menos importante, destacamos a Billy Bob Thornton. Aquí lo vi yo por primera vez y se lanzó a partir de ahí en maravillosas interpretaciones. En el film luce casi irreconocible en su papel de aparente paleto, un mecánico con gafas de culo de vaso. Al final es el más listo. Como secundarios, el trabajo que hace Jennifer López como Femme Fatale resulta notable, hasta enmarcable diría yo. Y Joaquín Phoenix retrata a la perfección también a ese descerebrado matón infeliz del que al final se ha de huir en todo pueblo si llaman la atención de su chica, graciosamente comprometedora en la película. Como digo, se dan muchos componentes acertados para que la cinta sea recordada felizmente desde su estreno en 1997. Apuntar que es la adaptación de una novela excelente vista la que tuvo Stone, y que el excelente director más que posiblemente tuvo en mente el cuchillo en el agua de Polanski a la hora de narrar la tensión central del trío amoroso Nolte-Penn-López. Gran película, donde no falta humor del bueno y una disquisición sobre la desconfianza más que interesante con actores on fire. Gran Hotel Budapest, buenos modales, una especie en extinción. Delicatessen de comedia, muy bien ambientada, que convierte el insólito hotel en protagonista absoluto. Four Rooms y Hotel Marigold son también comedias extraordinarias sobre hoteles, pero esta, si no superior, sí es más exquisita. Creo que los mejores hoteles o los de mayor historia deberían hacer una cinta al menos con las leyendas de sus habitaciones. Comprobarían que las historias se hacen solas. El terror ya tiene sus hoteles reales e incluso en la publicidad se ha tocado esta mina. Creo que rodar sobre la historia de huéspedes y situaciones increíbles que se dan en las habitaciones le haría bien al cine. Ralph Fiennes nació para esto y no para ser el paciente inglés, su personaje moviéndose siempre entre el paroxismo, entre la épica de un poema y la absurdez de una situación comprometida en que discurre es extraordinario. La predilección por la carne tierna de las ancianas adineradas del ilustrado sinvergüenza hace gracia, la verdad,
y que la testamentaria añeja le deje su herencia, le dota a él y a su empeño de simpatía y hasta de amor, si se contrasta con las más groseras y desaprensivas conductas interesadas de los familiares. Mucha elegancia en los diálogos, excelentes todos los personajes, y por si fuera poco, el film trasciende su propia comicidad en el momento que muestra que, así como el salvajismo no entiende de clases sociales y un noble puede ser o actuar como un neandertal, un indio cualquiera puede dirigir el proyecto de civilización más grande de su tiempo. La muerte del personaje de Fiennes a manos de los nazis por defender al majísimo Botones indio le hace un entrañable logro cinematográfico. Para mí mereció el Oscar. Magnolia, el día que me enamoré del cine. Tenía yo unos 21 años cuando esta película me hizo amar el cine y me dispuso para ir entendiendo la vida. Magistrales interpretaciones del elenco de actores y actrices. Combina el drama y la ternura con una conmovedora sensibilidad artística y muestra que detrás del caos hay algo superior que acaba poniendo las cosas en su sitio. Ese hijo abandonado que encarna Cruise, cuya escaramuza vital es hacer de motivador para intentar motivarse a sí mismo y desfogar la frustración que su padre le hizo vivir abandonándole a él y en su lecho de muerte a su madre, acaba al lado de éste cuando va a morir maldiciéndole, pero con él. No te mueras, capullo, le dice al final. Es un momento impresionante. El enfermero interpretado por Seymour Hoffman es quien posibilita esa purga de sentimientos que tengo por valor incalculable. Las actuaciones del tristemente fallecido Seymour Hoffman parecían no estar dotadas de carne. Su palidez y su cabello blanco hacían que los personajes que daba vida algo más próximo a lo angélico que a lo humano. Era un glorioso eunuco que tuvimos prestado. La historia del policía de John Reilly con la drogadicta y cómo son capaces de redimirse es portentosa. El relato de lo que había detrás de los programas con niños prodigios es también otra consecución milagrosa, tachonada con el patético y diamantino testimonio del personaje de William Macy, uno de los mejores actores de reparto de siempre, que acuña aquí la que para mí es la mejor frase de la historia del cine. Estoy lleno de amor para dar, pero no sé dónde colocarlo. Es sublime en el contexto del personaje. Julianne Moore exclamando «chúpame la polla» al farmacéutico que la juzga mal es otra joya para las lecciones de vida, a las que lo remilgado dejará exentas siempre de tales hallazgos y les derivará en almas en pena que lo profesan y viven. Todas las historias están unidas por relaciones de causas y efectos presentadas en un insólito manantial de vida por Paul Thomas Anderson, director y escritor de esta maravilla. Cuesta pensar que la escribiera y dirigiera con 29 años. Tal combinación de juventud y virtuosismo cinematográfico no se veían desde Orson Welles y Ciudadano Kane. La única pega es que quizá debió acabar unos 5 minutos antes, pero sé ahora, como supe entonces, que poca cosa vería nunca del valor de esta cinta decisiva en mi vida.